Donald Trump sigue como loco, desquiciado, posteando y reaccionando al fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, al fallo reciente, diciendo en esencia esto, que aunque la Corte le limitó un uso específico de sus aranceles, ahora tiene aún más claro y confirmado su poder para imponer aranceles usando otras leyes. Ya lo asesoraron, ya le dijeron, mira, podemos irnos por aquí. Y entonces está citando la sección 232, la 301, y anunció que firmará una orden para aplicar un 10% global bajo la sección 122. Ese es el núcleo de todo esto. Ese es los últimos movimientos de Donald Trump. Pero aquí es donde la historia empieza a desmoronarse, porque inmediatamente después aparece este post del analista Brian Riley recordando algo clave. La sección 122 no es una carta blanca. Solo permite aranceles temporales cuando existe un problema fundamental en la balanza de pagos internacional. Y Estados Unidos, pues, no enfrenta actualmente una crisis de balanza de pagos. Entonces, si esa interpretación es correcta, Donald Trump estaría anunciando un arancel apoyado en una base legal que no encaja con la situación económica real del país. Miren, las piezas no terminan de encajar. Primero grita que la Corte lo está lastimando, que la Corte le está dando la espalda. Luego dice que en realidad lo hizo más poderoso. Y ahora pretende usar una herramienta pensada para emergencias monetarias como si fuera un botón político de campaña. Miren, esto no es un detalle técnico aburrido. Si la base legal es débil, pues van a venir demandas. Y si hay demandas, pues habrá suspensión judicial. Y si eso ocurre, el supuesto golpe de autoridad termina convirtiéndose en otro choque institucional más. Conecten los puntos. No solamente es un arancel, es una prueba de hasta dónde puede estirarse el poder presidencial antes de romper la cuerda. Ahora quiero que miren este video, escuchen esto porque aquí se cae el teatro completo. Además, es imperativo que llevemos a cabo nuestros planes para la reducción de las barreras que obstaculizan el comercio a nivel mundial y el fomento de un mayor volumen de intercambio. La recuperación económica global y la propia paz mundial dependen directamente de un incremento significativo en el comercio internacional. Para nosotros, escondernos detrás de nuevos muros comerciales construidos por nosotros mismos sería abandonar un gran destino. Estados Unidos no elegirá ese camino, porque es una ruta descendente que conduce a una América disminuida. Por el contrario, nuestros esfuerzos se basan en el principio fundamental de que ambas partes de una transacción se benefician mutuamente de ella. Un mayor comercio incrementa significativamente los ingresos a nivel internacional. Además, agudiza la eficiencia, mejora la productividad y, lo que es más importante, une a las naciones entre sí. La expansión de la economía internacional no es una invasión extranjera. Es un triunfo estadounidense que nos esforzamos mucho por conseguir y algo fundamental para nuestra visión de un mundo de paz, prosperidad y libertad. Después de la... Como líder de Occidente y como nación que ha alcanzado la grandeza y la riqueza gracias a su libertad económica, Estados Unidos debe ser un defensor inquebrantable y constante del libre comercio. Ahí está. Ustedes escucharon la esencia del mensaje. Eso lo sostuvieron figuras como Harry Truman, Dwight Eisenhower, John F. Kennedy, Ronald Reagan. No eran ingenuos, no eran pánfilos. Gobernaron en Guerra Fría, en crisis nucleares, en tensiones globales reales. Y aún así entendían algo básico. Cuando dos países comercian voluntariamente, ambos obtienen beneficios. No es caridad, es interés mutuo. Ahora, conectemos los puntos. Donald Trump nos vende la idea de que un arancel global es sinónimo de fuerza, que cerrar puertas es patriotismo, que encarecer importaciones es proteger la nación. Pero durante décadas la doctrina oficial estadounidense fue exactamente lo contrario. Liderazgo a través de apertura, no de aislamiento. Así que nada de esto encaja con el relato actual. Si el libre comercio era un triunfo estadounidense, como ellos decían, ¿en qué momento pasó a ser presentado como una rendición? Y ojo amigos, esto no significa comercio sin reglas, significa comprender que levantar muros arancelarios generalizados pues no es gratis. Se paga en precios más altos, represalias comerciales y tensión diplomática. Y claro, luego de todo eso viene la represalia pero contra tu bolsillo. Resulta que Donald Trump decidió eliminar la llamada exención de minimis. ¿Y qué significa eso en español claro? Que los productos importados de $800 o menos entraban sin pagar arancel. Era una especie de umbral que evitaba castigar compras pequeñas. Pues resulta que ya no. Ya no. Ahora esos productos también quedarían atrapados en el nuevo régimen arancelario de Donald Trump. Y uno se pregunta, ¿de verdad está la respuesta institucional a un fallo judicial? ¿Ampliar el alcance para que más productos paguen aranceles?
Esto no es un tecnicismo aburrido, estamos hablando de compras cotidianas, comercio electrónico, pequeños envíos, piezas, ropa, electrónicos, todo lo que antes pasaba por debajo del radar de los aranceles, resulta que ahora entra en la maquinaria. Nada de esto encaja con el discurso de protección sin costo, porque cada arancel es en la práctica un impuesto indirecto. No lo paga China, no lo paga el extranjero, lo paga el importador estadounidense y ese costo termina trasladándose al consumidor final. Lo hemos repetido muchas veces en este canal, cada que hablamos de aranceles. Miren, esto ya no solamente es un choque contra la Corte Suprema, esto empieza a parecer más bien una escalada. Y cuando la política comercial se convierte en un instrumento de revancha, pues los daños colaterales no los absorbe el político de turno, los absorbe la economía real. Pero aquí viene la cereza que le faltaba a este pastel. Mientras Donald Trump se enreda ahí en su pelea con la Corte Suprema de Estados Unidos por los aranceles, aparece otro movimiento que no es menor. El presidente de la Federal Communications Commission, Brendan Carr, anuncia la campaña Pledge America. ¿En qué consiste? Que las cadenas radiales, televisivas, todo esto, transmitan programación patriótica por el aniversario número 250 del país. Que refuercen educación cívica, que promuevan orgullo nacional, que incluyan segmentos históricos, que suene el himno, que se recite el juramento a la bandera, que haya cápsulas diarias de hoy en la historia de América. Suena bonito en el papel, pero conecten los puntos. Primero intentas imponer aranceles globales y te frenan. Buscan otros mecanismos. Eliminan exenciones y al mismo tiempo empujan una campaña federal para que las cadenas refuercen narrativa patriótica sincronizada. Y cuidado, amigos, porque miren, una cosa es que un medio decida voluntariamente hacer contenido patriótico, otra es que desde el regulador federal se sugiera o se le ordene el tono editorial. Ahí donde la línea se vuelve súper delgada. Y mientras tanto, pues la realidad cotidiana es otra. Familias viviendo al límite, personas que postergan visitas médicas porque no pueden pagarlas, jóvenes enterrados en deudas estudiantiles, gente que no puede comprar vivienda y la respuesta política que vemos es más aranceles y más himno. Todo obligatorio en televisión. Ahora, miren esto con atención. Un número creciente de demócratas decidió no asistir al discurso del Estado de la Unión de Donald Trump. En vez de sentarse en la Cámara de Representantes a escuchar al presidente, están organizando contraeventos. Hay uno llamado Estado de la Unión del Pueblo en el National Mall, impulsado por Move On. Y hay otro bautizado Estado del Pantano. Y aquí la frase que lo resume todo. No somos solo un foro de aduladores. Miren, eso no es una crítica suave, es una declaración de ruptura. Y analicémoslo un poco más profundo. El Estado de la Unión no es un mitin de campaña, es un acto constitucional donde el presidente pues, expone su agenda ante el Congreso. Históricamente, incluso en épocas de tensión brutal, la asistencia era parte del rito democrático, estuvieras de acuerdo o no estuvieras de acuerdo con el presidente. Ahora, cuando los legisladores deciden boicotearlo, el mensaje es claro. No reconocemos este espacio como un espacio de diálogo genuino. Pero cuidado, porque el boicot también tiene riesgos. Puede fortalecer la narrativa de Donald Trump de que la oposición no quiere escuchar al pueblo y puede alimentar el discurso de víctima política. Yo soy la víctima, miren a la oposición. Y mientras tanto, el país real pues, sigue enfrentando inflación, tensiones comerciales, sistema de salud en crisis y polarización extrema. Esto no solamente es un gesto simbólico, es la evidencia de que la confianza entre poderes y partidos está en mínimos históricos, está fracturada. Y la pregunta que flota en el ambiente es incómoda. ¿Estamos ante una estrategia calculada de choque continuo o ante un sistema político que ya perdió la capacidad de convivir bajo reglas compartidas? Porque cuando el Congreso se convierte en escenario de ausencias, el mensaje no es silencio, es fractura. Y todo esto pues ocurre en medio de este berrinche presidencial o pataleta presidencial de Donald Trump por la decisión de la Corte Suprema. Y esa es la frase que tengo para hoy. Berrinche presidencial o pataleta presidencial, o la que tú quieras colocar ahí, la que te nazca en este video. Bueno, ya sabes, si te gusta el contenido de este canal, para apoyar solo tienes que suscribirte, comentar, compartir, darle like y nos vemos en el próximo episodio de La Jugada Política. Hasta pronto.